Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos acá para un nuevo conversatorio. En esta ocasión vamos a estar transmitiendo con Jacqueline Bolt de Aysén Mira el Mar. Hola Jackie, Hola Paul, ¿cómo estás? muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo has estado? Bien, bien, he estado muy bien, gracias. ¿Qué tal por allá el clima? ¿Cómo está ese invierno patagón? Sí, es un invierno que ya como que se está yendo un poco, se está ¿Ya? dejando ver ahí los primeros rayos del sol. No, sí se nota también que ya se acerca la primavera. Ah, bueno, eso es bueno, porque allá igual puede ser bastante cruel el clima si uno no está acostumbrado. Sí, ya pasó lo peor del invierno, de todas maneras. Ah, Sí. bueno, qué bueno. Bueno, y ahí se sigue conectando la gente para este conversatorio. Les cuento, hoy vamos a estar hablando con Jacqueline Bolt. Jacqueline es geógrafa y bueno, ella tiene una fundación, una ONG que es Aysén Mira el Mar, con la que trabaja con María Jesús Monti también, que ella en cambio es administradora en ecoturismo marino, me parece. Y Sí, bueno, trabajan desde en ahí desde ecoturismo la, en realidad. bueno, exacto, esa es como Sí, la línea de trabajo de ella de ecoturismo marino, sí, de ecoturismo todas en maneras. general, digamos. Mm. Sí, y bueno, cuéntame un poco de ti, de dónde eres y esas cosas. Bueno, como tú bien decías, claro, Aysén Mira al Mar es una fundación que formamos acá en la región de Aysén. La María Jesús Monti y yo principalmente, otras personas también, pero nosotras somos las que estamos trabajando como todo el tiempo, digamos, en la Ya, fundación. Nosotras nos encontramos en Coyhaique, que es el lugar de donde somos y donde volvimos a vivir después de haber estado estudiando fuera, como antes se hacía casi en todos los casos que, que seguían estudios universitarios, digamos. Ahora no, porque ya hay universidades en la región y todo, pero en el fondo antes era un poco la vuelta que nos dábamos todos. ¿y hay cosas como geografía y como ecoturismo hay en la Universidad de la Región o todavía No, no? no, esos son temas que no están en la región. Si uno los quiere desarrollar de forma académica o si quieres como adquirir conocimientos formales en ello, tienes que ir a estudiar fuera. Sí, Ya. Pero sí, bueno, es recién una universidad nueva, así que todavía tiene que desarrollar como qué es lo que la región quiere que se imparte en la universidad, yo creo. Debería ser al menos ser así. sí, debería ser así. O bueno, claro, si me preguntas a mí me encantaría que acá hubieran especialidades precisamente en estos temas, porque o sea, que de alguna forma son temas infinitos, como que hay mucho trabajo que hacer en conservación de la naturaleza, en ecoturismo, en geografía en general. Es una región súper compleja y rica para poder abordar todos esos temas, pues, y para poder desarrollarse en ello. Sí. Seguro. Bueno, cuéntame, tú estabas hablándonos que, bueno, eres geógrafo, pero además de eso tú tienes un magíster en ecología. Sí, tengo un magíster en ecología que hice después del pregrado y ese ¿Ya? magíster, bueno, la característica que tiene es que la tesis de ese magíster la hice con una investigación participativa, ¿ya? Y eso un poco también para rescatar mi formación de base, ¿no? Porque en el fondo la geografía es más una ciencia social, entonces, claro, yo estaba estudiando ecología en un lugar donde había puros biólogos. Claro, los temas que a mí me interesaba abordar eran un poco distintos, pero similares. Eh, y, y bueno, no sé qué te podría decir de ese magíster, la verdad, fue una experiencia súper enriquecedora para mí, porque en el fondo la mirada era 100% desde la naturaleza. Y creo que eso también era algo que necesitaba como complementar para poder abordar temas de conservación. Dale. Mm. Ya, y cuéntame un poco, ¿qué significa esto de Aysén Mira el Mar y cómo nace esa ONG? Claro, esa ONG nace, claro, al principio no pensamos en tener una ONG, sino que simplemente en desarrollar esta primera investigación participativa en el año 2015.
Ya, Y claro, lo que nos dábamos cuenta era que Aysén era una región predominantemente archipelágica, donde habían muchos fiordos, muchos canales, bahías, senos, en fin, bueno, una complejidad como oceánica que también enriquecía mucho el lugar, pero del cual también desconocíamos. Otro elemento que veíamos ahí también era que había casi todo el sistema de áreas silvestres protegidas del Estado ujú, se desplegaba en este territorio archipelágico, entonces también decíamos como, ¿por qué no se trabaja la conservación marina en un lugar donde hay muchas áreas marinas protegidas? Porque además ese SNASPE, ese Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, incluye porciones marinas. Entonces, ahí nos empezamos como a interesar un poco más en el tema. Otro elemento interesante también era que habían comunidades y varias comunidades que están insertas en el litoral. Entonces también se podían generar de ahí quizá algunos servicios en ecoturismo marino, que era el área que más le interesaba a la GES. Bueno, entonces, como queríamos hacer esta investigación participativa para conocer las especies de cetáceos más frecuentes de avistar, armamos una suerte, se podría decir como de red de avistadores, pero de personas que ya, navegaban todos los días porque ujú. era su cotidianidad en el fondo. Y así empezó este trabajo que luego se transformó en la Fundación Aysén Mira. Ya es como, claro, es como ciencia ciudadana, ya que ellos están igual todo el tiempo ahí y Sí, están viendo constantemente estos animales, pues tratar de sistematizarlo un poco como para que sea más sí, informativo, más relevante, útil. claro, en un principio no fue tan desarrollado, o sea, no sabíamos que estábamos haciendo ciencia ciudadana Ok, como tal, pero en el camino ya uno empieza a darse cuenta que en el fondo la definición representa un poco la actividad que se está haciendo y además, bueno, la ciencia ciudadana se empezó a poner como muy, no quiero decir de moda, pero como que empezó a tomar más fuerza en estos últimos años. Y eso fue súper bueno también para nosotras porque en el fondo pudimos validarnos también nosotras lo que estábamos haciendo. Y cuando empezamos con una metodología que se llamó Censo Comunitario de Cetáceos. Y la verdad es que fue como bien divertido además porque era algo que se hacía en verano. En verano, bueno, también hay como harto flujo de turistas, llegan practicantes, estudiantes, entonces también hubo gente que, si bien no vive en la región, se pudo también hacer parte de esa experiencia y, y se mantuvo como que se sembró un poco una semilla de una comunidad que quería ser parte de la conservación marina en Aysén. Entonces, eso hoy día nos ha dado como quizás continuidad para poder buscar otros proyectos y trabajar en otras actividades. En el fondo lo que hemos estado haciendo son actividades que van, eh, es como que o sea, diseñamos proyectos en el fondo que activan las capacidades locales que hay en los mismos lugares para trabajar temáticas de conservación marina. ya. Y cuéntame, pero por ejemplo, ahí en Puerto Cisnes, ahí en la región, ¿ya se hacía esto del avistamiento o era como, ya se hacía esa actividad como turismo, como una actividad o simplemente se contaba Era que había fotografía? sí, mira, era incipiente. Cuando nosotros empezamos, habían algunos operadores que lo tenían, no sé si como producto todavía, pero era Ya. algo que hacían. Si llevaban turistas y estaban navegando, obviamente, y aparecían delfines, los veían y decían, miren, hay toninas, porque hasta ese momento todo era toninas, pues no se identificaban las especies como delfín chileno, delfín austral o delfín nariz de botella en ese tiempo. Ahora no, pues ahora es súper distinto, ellos identifican muy bien las especies y todo. No es que haya sido, tampoco quiero como atribuirme que nosotros hicimos eso, no, pero porque obviamente las mismas personas se fueron capacitando y se fueron enterando, porque también, o sea, y de hecho tú sabes mejor que nadie, la información está ahí, es cosa de que uno también sepa cómo buscarla y llegar a ella. Y en la región se habían generado como perfiles de proyectos o proyectos de turismo científico desde el CIEP que veían un poco este producto, el avistamiento de cetáceos, como una posibilidad de desarrollar, pero no estaba instalado todavía. Yo creo que hoy día está instalado en Puerto Cisne,
en Raúl Marín Balmaceda también. Son las dos comunidades que tienen el servicio como oficial, se podría decir, y que lo realizan además como respetando la normativa vigente para poder aportar a los objetivos de conservación de esas especies. Claro, tú ahí lo que decías de no querer atribuirte, es como el hecho de que lo que tú mismo dices es participativo, es como que cada uno tiene ya ciertas cosas, cada uno va aportando desde distintas visiones. O sea, obviamente la visión de una geógrafa, Claro, de alguien que trabaja en ecoturismo marino es súper importante, pero obviamente también, no sé, en qué salen en la embarcación, por ejemplo, no sé, de Celestino o Claudio Matamala, que lo todos de ellos que son Claudio. como personas de ahí del lugar que tienen embarcaciones, que conocen el lugar, por lo tanto, claro, esto para ellos es una oportunidad. No sé, por ejemplo, a Celestino, que lo conozco desde el 2015 mismo, más o menos yo creo, es alguien que es súper movido, que le gusta todo el tema del turismo, Claro, la conservación. sí. No, de hecho ellos formaron una agrupación, hoy día trabajan desde ahí, o sea, en Puerto Cisnes como que de alguna forma está instalado el trabajo en torno a la conservación de cetáceos desde la comunidad local, o sea, es una realidad, digamos. Y claro, en el fondo nosotras también fuimos acogidas por esas personas que en cierta forma también nos apoyaron, porque en el fondo esto de la investigación participativa depende, o sea, si no te apoyan o si no hay personas que están dispuestas voluntariamente a ser parte de un proceso, tú no puedes hacer la investigación, po. Entonces siempre se trabaja como desde una horizontalidad en ese sentido, pues, en que los beneficiados son tanto la comunidad como en este caso el investigador, bueno, las investigadoras, la investigadora en ese tiempo porque yo estaba haciendo mi tesis de magíster. O sea, con esos Ya. datos yo pude hacer la tesis de magíster. Claro, Ya. Y es importante esa parte porque yo creo que muchas veces los científicos, por no poner a persona específica en eso, yo creo que van como muy, yo soy el que conozco del sitio, por lo tanto vengo a enseñarles, y esa es una visión que ha cambiado mucho en el último tiempo y que creo que es mm, justamente por todas estas cosas participativas, es algo que se dan cuenta, si viene un científico yo creo que les dice cómo son las cosas y que tienen que hacerlas así, automáticamente van a rechazarlo y por más que les esté diciendo lo que deben hacer bien, no lo van a hacer claro. porque por la Mm. forma de llegar de la persona. Por lo tanto, eso no funciona, yo creo, actualmente. Y menos en un lugar, yo creo que como Aysén. La región de Aysén en ese sentido es Como muy muy dueña de orgullosa, su muy lugar. propia. Sí. Exacto, es algo súper típico de ese lugar, yo creo. Sí, no, y la verdad es que, bueno, a mí me parece que en conservación por lo menos tiene que ser así, porque en el fondo, si un investigador, sea del área que sea, tiene una mala llegada con la comunidad, igual al irse genera un cierto rechazo de la comunidad hacia la conservación. Entonces también ahí hay como que tener cuidado porque bueno, si el científico está abarcando temas que son muy abstractos y que no tienen nada que ver con conservación, bueno, a lo mejor da lo mismo, pero cuando se trabaja temáticas de conservación de la naturaleza hay que tener mucho ojo ahí en la relación que se establece entre el equipo de investigadores y la comunidad, para no generar un rechazo después como a todas las otras iniciativas de conservación que pueden llegar y que en el fondo son necesarias para cumplir los objetivos de conservación de la naturaleza, que son a largo plazo en el fondo. Entonces, como hay que cuidar mucho, nosotras también tratamos de cuidar mucho eso, sobre todo además porque vivimos acá, entonces obviamente no queremos pasar a llevar a nadie porque también tenemos esa como dualidad de ser parte de una comunidad también. O sea, a veces en ese momento a mí me tocaba estar estudiando, bueno, ahora ya nos toca como trabajar directamente con ellos. Por ejemplo, en Puerto Cisnes hacemos el encuentro de ecoturismo marino, que lo hemos hecho ya 2 veces y este año queremos hacerlo de nuevo, no sé si en formato remoto probablemente, pero en el fondo ahí ya es como un trabajo más a la par directamente, porque hay que organizar un evento, coordinarse con qué personas queremos que estén, en qué áreas hay que ahondar, en fin, claro, como que se dio un paso quizás más adelante, no sé. Y cuéntame, esos encuentros de ecoturismo marino, ¿qué tipo de temas empiezan a ver ustedes? Porque me imagino que igual como ya van aumentando el número de encuentros, ya se van enfocando como en saber qué es de ecoturismo o qué tipo de cosas hacen ahí o cómo mejorarlo, ¿qué están haciendo? Claro, la verdad es que
Bueno, lo que se ha visto en los encuentros anteriores tiene que ver con ecoturismo o turismo también. Como, en el fondo, cómo yo como operador turístico puedo mejorar el trabajo que hago, ¿ya? En Ya. el segundo encuentro de ecoturismo marino ya nos metimos más en el concepto de ecoturismo, de o sea, de qué significa esto, o sea, qué tipo de turismo es el ecoturismo y básicamente como poder entender o fijar como las bases claves entre todos de que el ecoturismo en el fondo tiene que ser un aporte a la conservación, que no puede ser como, tiene que respetar ciertas normas quizás que definen o limitan el tipo de turismo que se va a hacer. Eso abordamos también, es súper necesario siempre tener científicos, personas que están siempre estudiando, en este caso animales, mamíferos marinos, que son como las especies emblemáticas de interés en el lugar, pero también se está abierto a recibir quizás temas más, no sé, como oceánicos, podría ser de los fiordos, de los sistemas de fiordos, pensábamos, pero todavía no es una conversación que para este año todavía no hemos tenido. Pero sí, la idea es siempre fortalecer la línea del ecoturismo, por otro lado, fortalecer el conocimiento científico del lugar o de las especies del lugar y también dar espacio para que personas de otras comunidades que también están con iniciativas de conservación marina puedan contar sus experiencias ahí. El año pasado fueron personas de la comunidad Yagán y de la comunidad Cahuéscar también, que tenían creo que, no sé si eran ENCPOS, sí, creo que era una ENCPO y la otra es la Reserva Nacional Cahuéscar. Ya, cuéntanos Eh, antes de seguir qué es una ENPO para los que no saben qué es ese término. el espacio costero marino pueblo originario. No sé si lo dije bien en el orden, pero Sí, en el fondo son áreas donde se hace conservación marina, pero enfocada en los usos consuetudinarios, que son como los usos ancestrales de pueblos originarios. Pues, pueden ser, ya. no sé, Cahuéscar, Yagán, Huilliches o depende de otras etnias que estén reconocidas como tal en Chile. Claro. Y cuéntame una cosa, tú nos dices que es muy participativo todo eso, los trabajos que ustedes han hecho, pero la decisión de qué proyectos hacer igual tiene que ver con como a qué le interesa hacer a la comunidad, o ustedes les proponen, oye, hagamos de este proyecto y la gente se embarca, o ustedes hacen, no sé, una reunión, les piden qué les interesa, van Mm. surgiendo ideas. Sí, es una buena pregunta en realidad. Claro, es como el huevo o la gallina, porque realmente, sí, uno también sabe, un poco ve la problemática, ¿no? Desde la formación que uno tiene, como que identifica cuáles son las necesidades. Y luego tiene que haber una suerte de validación o de respuesta positiva también en las comunidades. Otra cosa que nos ha pasado y que de hecho es buen ejemplo, el caso de Puerto Tranquilo, en el ¿Ya? rescate de las osamentas de la ballena 6, donde de hecho Copa Sur Austral también colaboró. Ese caso es la comunidad la que tenía esa idea y ese proyecto en el fondo. Es como que nosotras nos sumamos. También puede pasar Ya. eso, que en el fondo ya está como formada la idea o el pulso de hacer algo que es muy pertinente hoy día a los objetivos que tiene la fundación que tenemos nosotras. Entonces se realiza un esfuerzo, no sé, o un proyecto, o lo que sea, para poder apoyar esa misma idea que ya existe. Pero para que eso pase tiene que haber una comunicación constante también con las personas de ciertas organizaciones o comunidades. O sea, en el fondo hay que participar y estar como comunicado de lo que está pasando en el territorio eh, de interés, por así decirlo. Claro. Tú nos dices que esta idea nace como de Puerto Tranquilo y ustedes le están ayudando a ejecutar. Por lo tanto, igual es como de cierta forma, es como una Claro, aceptación de la comunidad a ustedes que dicen, oh, mira, esta gente está ayudando, por lo tanto, qué bueno claro. poder trabajar con ellos. Sí, sí, y también eso, bueno, implica una responsabilidad porque en el fondo también si te están como es como que hay una demostración de confianza también ahí, pues, Claro. como ya, o sea, sí, súmate, ayúdanos o trabajemos juntos. Y claro, en eso uno tiene que
que responder también, responder bien, digamos, como que sea un trabajo donde se cumplan los objetivos de todas las partes. No, no Claro, es menor. Mm. sí. Es interesante lo que tú dices porque, por ejemplo, igual, por ejemplo, Aysén Mira el Mar está como muy enfocado hacia el mar, pero Puerto Río Tranquilo o Puerto Tranquilo no es, digamos, de la parte No, del litoral, más bien está ya hacia la montaña, un poco por lo sí, tanto es es distinto. como, claro, nosotros, o lo he escuchado también acá, es como un pueblo del interior y la verdad es que sí, pues súper desafiante eso mismo porque genera como, no sé, un cambio en la geografía. Pero en el fondo, o sea, Puerto Tranquilo tiene una conexión con el mar que es un poco también es histórica, ya es quizás poco Mm, conocida, pero hay una relación histórica porque hay algunas familias que fueron por el Valle Exploradores, que conecta Puerto Tranquilo con el mar, fueron por ahí a buscar ciprés, en ese tiempo se extraía ciprés. Entonces hay una relación histórica también. Pero también hoy día el turismo abrió ese lugar y se realizan viajes y es la forma casi más expedita de llegar hoy día a la Laguna San Rafael. De hecho, para la varazón masiva de las ballenas, los equipos científicos fueron desde Puerto Tranquilo, porque sale mucho más barato. O sea, si te vas por Tortel, tienes que cruzar como todo el Golfo de Penas para llegar a la claro. zona del Parque Nacional Laguna San Rafael, po. Y lo mismo, si te vas desde Chacabuco sale mucho más largo y más caro. Entonces, también por un tema logístico, Tranquilo de alguna forma demostró que es una vía de conexión real con el parque y con el mar. Eh, claro, y eso es reciente, quizás está pasando hoy día, pero es parte también de cómo funciona la geografía desde mi perspectiva, como que es cambiante, no es que haya sido eh, este pueblo del interior, en el fondo es una idea que construimos en los últimos años, también la carretera austral, no sé, piensa que antes todo se movía por el mar, así que Sí, mira, ahí nos están haciendo una pregunta que dice, ¿cómo validan sus proyectos con la comunidad local? bueno, no sé si la pregunta se refiere como a si hacemos, no sé, como una revisión, una evaluación escrita, no sé, un Ujú, documento, no sé si se refiere a eso, pero nosotras no trabajamos desde la academia, ya entonces no tenemos como tanto esa lógica, ya que debiera ser, o sea, uno debiera como validar todo el trabajo que hace para tratar de objetivizarlo, ¿cierto? Y ponerlo como, o sea, dejarlo como una realidad en el fondo. ujú. Nosotras no hacemos tanto eso porque no trabajamos desde la academia. Sin embargo, la pregunta es buena y es súper necesaria. Yo creo que nosotras vamos validando nuestro trabajo con la comunidad a través de la comunicación permanente que tenemos con ellos. O sea, la confianza es plena. Nosotros nos podrían decir, chiquilla, o sea, nos podrían dejar de responder, decir que no quieren trabajar con nosotros y para nosotros eso sería una demostración de que no hemos estado quizás como dando los resultados que se esperaban o cumpliendo las expectativas, qué sé yo. Pero básicamente es así, es una cosa, un trato bien directo. Y esa es la libertad de trabajar en una fundación, que Ya. en el fondo Sí, no... mira, ¿Mm? no, si es que sigue, la misma persona dice como si alguna presentación o si hay alguna validación con alguna organización representativa, es decir, eso, si hace una presentación de su proyecto o si lo validan con alguna organización que lo represente. Claro, es que los proyectos se construyen en conjunto, entonces como Ya, que nacen validados de alguna forma. claro. No sé si eso se entiende, claro. Sí, 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 ahí está sí. diciendo que sí, justamente. Sí, pues, es que esa es la gracia de la investigación participativa, pues no es como que yo hice toda la investigación y luego fui y hice un PowerPoint de mis resultados, pues eso no es investigación Claro. participativa, sino que eso es difusión de lo que yo hago en el fondo. Y claro, nosotras no trabajamos así, pues, sino que desde el inicio se plantean los objetivos con las personas. Por eso es investigación participativa. Por lo menos así
Así lo entendí yo también. Yo trabajé el tema, o sea, está como en el marco teórico de mi tesis y todo, me tuve que meter y leer Ya. de qué se trataba un poco la investigación participativa y la verdad es que también me llevé la sorpresa de que era bastante antigua, no es un concepto nuevo. El concepto nuevo es la ciencia ciudadana, pero la investigación participativa, que es lo mismo, viene desde mucho antes. Ya. Mira, aquí Marcelo Becerra está diciendo que quizás también Puerto Tranquilo generó capacidad local para abordar proyectos en el mar. Entonces se reúne el interés con una capacidad local que se va desarrollando. Claro, sí, de todas maneras, eso también pasa, pues que en el fondo uno va, o sea, claro, los mismos pueblos van desarrollando ahí mismo sus capacidades, como lo decía el Marcelo, y claro, van evolucionando, vamos todos evolucionando, en el fondo todos vamos aprendiendo, después se nos van ocurriendo ideas quizás más complejas, proyectos más complejos. De hecho, claro, Puerto Tranquilo ellos tienen un museo que armaron como comunidad donde trabajan temas de patrimonio y de valoración del patrimonio desde la comunidad local. Entonces, claro, ahí hay una capacidad local tremenda para poder abordar muchos temas científicos, creo yo, no solo este, sino como muchos temas científicos, de conservación del patrimonio natural y conservación del patrimonio cultural también. Hay todo lo que tiene igual, por ejemplo, que ver con el turismo, porque todas estas cosas Claro, implican en el crecimiento local de la idea de que también va a ser un polo de desarrollo turístico Puerto Tranquilo. sí, o sea, lo es. De hecho, es como uno de Mm. los lugares más turísticos de la región y también eso ha traído como algunas consecuencias negativas. Entonces, también ellos lidian con procesos fuertes, procesos de cambio que son súper fuertes para la misma comunidad. También yo creo que por eso era súper necesario como tener ese grupo de personas quizás o ese mismo museo que pudiera como de alguna forma protegerse también en forma organizada y generando conocimiento eh, en este contexto de vorágine turística, porque la verdad es que el turismo en la región de Aysén en los últimos años, no sé, 5 años, creció de manera exponencial. Entonces, en muchas localidades puede haber generado también como estos roces. También en el caso del avistamiento de cetáceos podría haber pasado lo mismo si las personas no hubiesen estado preparadas con todos los trabajos que se hicieron antes, incluyendo los trabajos de CIEP, incluyendo las prospecciones como que se hicieron de ese tipo de productos. Eh, Eso fue bueno porque preparó terreno también para que las personas pudieran estar preparadas ante el fenómeno del turismo, que muchas veces no necesariamente está alineado con los objetivos de conservación de los lugares. Claro, porque muchas veces el turismo se malinterpreta como que tiene que ser una actividad masiva, y eso es algo que probablemente se trata de evitar a toda costa en la región, ¿no? Claro, por un lado masiva, sí, porque en el fondo se echa a perder la experiencia cuando tú quieres estar en naturaleza, quieres ver aves, no sé, quieres ver animales, escuchar los sonidos, entonces si hay mucha gente eso no va a pasar. Por otro lado, claro, el colapso quizás de las localidades, las instalaciones, la infraestructura, los desechos, la contaminación, el flujo de autos que hay en la carretera también, como en eso eh, hay hartos impactos que puede traer en el turismo que no se planifican en el fondo. Y bueno, lo bueno del ecoturismo, que en el fondo se plantea desde un inicio como un turismo que aporta a la conservación de la naturaleza. Entonces, desde un inicio como que pone los límites. Por eso nosotros trabajamos con ese concepto y nos gusta posicionarlo también, po. Ya. Mira, acá nos están haciendo otra pregunta, y es, ¿en el trabajo que hacen incorporan también elementos multidisciplinarios? Por ejemplo, personas que aborden específicamente la identidad vinculada al trabajo de conservación. Nos gustaría abordarlo con mucha más gente, pero la verdad es que somos un equipo pequeño, trabajamos Mm. con recursos limitados en escenarios inciertos. Quiero decir que uno postula proyectos y no sabe si se los va a ganar o no, entonces puede tener las ideas perfectamente, o sea, muy buenas y todo muy bien organizado, pero si no sale el proyecto en el fondo no lo puedes ejecutar. Entonces también se trabaja un poco así. Eh,
eso es un poco como la dificultad, ¿no? Pero claro, la idea y el espíritu es que el trabajo sea siempre multidisciplinar, porque en el fondo, claro, acá estamos mezclando muchas cosas, o sea, conservación de la naturaleza, turismo. En el turismo hay personas que tienen embarcaciones, que tienen motor, algunos tienen kayak, algunos van a la montaña, algunos tienen restaurantes, o sea, hay una diversidad enorme dentro del mismo grupo de personas. Entonces sí es súper necesario poder abordarlo de manera multidisciplinar. Lo que hicimos fue abrir un espacio para desarrollar prácticas profesionales y Ya, hemos muy bien. tenido 6 practicantes, 4 de medicina veterinaria y, bueno, 5 ya de medicina veterinaria, sí, y una chica de ecoturismo también. Y la Ya. verdad es que esa también fue una forma de poder abrirnos a otras disciplinas y, bueno, en el caso de ecoturismo no, pero en medicina veterinaria sí, incorporar más personas también, más miradas. Claro, y eso sería una forma interesante, de hecho, de incorporar más personas de otras disciplinas, que igual pueden de pronto estar recién aprendiendo, pero puede ser una oportunidad de ir creciendo de los dos, las dos, tanto ustedes como ONG, Sí, como la persona que llegue. sí, no, de todas maneras, porque en el fondo, mira, no solamente traen quizás como nuevos conocimientos, o no nuevos conocimientos, pero como, sí, bueno, nuevos conocimientos para nosotras en el fondo, como que traen otra información, pero también lo que yo rescataría de los practicantes es que vienen, quizás están como en otra generación o es como que vienen con otros temas más actuales y eso es súper refrescante, sobre todo para nosotras que trabajamos en Aysén y que no tenemos tanto como el roce cosmopolita, se podría decir. No, no sé si Mm. cosmopolita es la palabra, pero en el fondo no estamos en una gran ciudad con gente que está estudiando todo el tiempo en distintos lugares o se mueve entre ciudades, países. Ese roce acá no es tan así. Entonces, los practicantes traen un poco eso y la verdad es que eso es súper enriquecedor porque uno se enfrenta quizás a nuevas preguntas, a nuevos desafíos y, y nunca está de más como hacer eso, ¿no? Tratar de abrir un poco la cabeza también. Sí, mira, acá nos están preguntando que a qué tipo de proyecto o fuente de financiamiento han postulado y bueno, y a cuáles se han adjudicado, como para complementar un poco, pero a qué tipo de fuentes, no sé, Corfo, Fondart, o qué tipo de fondos buscan. Sí, la pregunta es como un poco dura. Hemos postulado a todos, y claro, y no hemos ganado muy poco. No, pero claro, nosotros hemos postulado desde los Corfo, Fondart, el Fondart de Investigación, por ejemplo, es un buen proyecto para trabajar este tipo de temas, en vinculación ciencia-empresa, que no lo postulamos como Aysén Miralmar, se postuló con la Universidad Austral, pero se trabajó en Ya. conjunto. Em, Está el fondo este que salió ahora, el de ciencia pública, por ejemplo, que también es ideal para una organización como la nuestra. Postulamos, no sabemos si vamos a ganar o no, pero que sí. Eh, a ver si me... Bueno, actualmente tenemos financiamiento del programa Austral Patagonia, que no sé si las personas que están lo conocen, depende de la Universidad Austral. Ya. Y trabaja el tema de la gestión de la conservación y el turismo en la macro región patagónica. Trabaja con 3 regiones, los lagos, Aysén y Magallanes. Entonces hoy día estamos con eso. Eh, el FPA también lo postulamos con la agrupación de La turismo náutico y protección ambiental. conservación. Sí. Bueno, en realidad se lo postuló la agrupación, pero claro, fuimos parte de ello también. Y creo que esos son. Bueno, hemos postulado otros quizás como premios. Hay muchos premios dando vuelta que uno también puede postular. Ay, no sé cómo decirlo. Es como, bueno, es un premio, en el fondo no es un proyecto. Tú como de alguna forma tienes que convencer a un jurado de que tu trabajo es bueno y que te mereces el premio. Eso también existe y hay Como que se varios. postula y hay una postulación Sí, igual para son por qué súper te mereces. competitivos, sí. Sí. Sí, son súper competitivos, la verdad, y desgastante porque, o sea, desgastante sobre todo si no te dan el premio, Mm. pero en el fondo también, bueno, también ahí hay una posibilidad. Hay otra posibilidad que es la ley de donaciones, pero la verdad es que no lo hemos explorado, pero también sabemos que existe. Ya. Sí, mira, aquí la misma persona pregunta si tienen alguna asociación con algún servicio público del ámbito de la conservación o no.
Asociación, no. O sea, trabajamos obviamente coordinadamente. Por ejemplo, cuando se hizo el rescate de la ballena 6, ahí se ¿Ya? trabajó con el Museo Regional. Para hacer eso se necesitan permisos de Pesca, de CONAF, porque estaba dentro de un parque nacional. Entonces, obviamente uno sí se relaciona con las instituciones todo el tiempo. Y nosotras lo hacemos también. Y de hecho acá en la región de Aysén es muy común, porque como que el aparato público está bien presente. Entonces, sí, nosotras nos relacionamos con todas las instituciones del servicio público que tienen que ver con conservación de la naturaleza o que en el fondo tienen que ver con el proyecto que estemos desarrollando, los municipios también, pero no tenemos firmado ningún convenio de trabajo como estable, digamos, como para responder a la pregunta que hacía. Ya. Sí, bueno, ahí la misma persona simplemente está diciendo que hacen un hermoso trabajo y que ojalá existiera más de interés en desarrollar estas temáticas y les den continuidad a la labor, así que bien Ay, por eso. gracias, Mira, gracias. acá otra pregunta que hacen es que en este momento o en el pasado hay o hubo algún proyecto del tipo energético como fundación y que, como si como fundación se puedan hacer parte de erradicar y clausurar esos proyectos. No sé, yo creo que está muy pensado como en el El Patagonia sin Patagonia represas, sin por ejemplo. represas. ¿Qué tan factible es Claro. apoyar ese tipo de cosas? La verdad es que como fundación es totalmente factible porque en el fondo es como ser un privado, entonces tú puedes, Mm. o sea, yo no voy a despedir a la Jesús y ella y ella no me va a Claro. despedir a mí, espero, si damos a conocer nuestra opinión, no, se puede perfectamente. Hoy día, bueno, la verdad es que el tema de Hidroicén está súper zanjado acá, pues entonces ya es como parte del Sí. pasado y es algo que la comunidad que trabaja en conservación recuerda como un hito, en el fondo algo que se ganó. Eso es como, eso te podría decir, desde ahí nos paramos, como que ganamos esa batalla. Yo era pequeña, no pequeña, pero en el fondo nosotros crecimos con ese conflicto un poco durante muchos años escuchando a toda la gente diciéndome que ese proyecto se iba a hacer y al final no se hizo y fue genial. Sí. No, sí, de hecho es como de las banderas de victoria que hay allá en la zona y que demuestran igual como el poder que tiene la comunidad de Aysén cuando se une. No sé, por ejemplo, en Tortel está, aparte de eso, también está el Tortel sin salmoneras, por ejemplo. Tienen como esas Claro, dos banderas allá en Tortel. Entonces igual se nota esa necesidad sí, por causas de conservación que es súper buena. sí, acá los conflictos o sea, gran parte de los conflictos sociales en realidad son conflictos ambientales, pues tienen mucho que ver con eso. O sea, hoy día, no sé, Sí, la contaminación de Coyhaique, por ejemplo, es como está también la amenaza de la minería ahí vigente. Bueno, la salmonicultura siempre es como en tela de juicio, no sé, como que uno trata de mantener una buena relación, porque la verdad es que la gente en el litoral vive mucho de esta actividad, entonces tampoco es tan fácil como cuando uno trabaja desde las comunidades locales, llegar a decirles como, hey, dejen de trabajar en esto y conviértanse a la conservación. No, tampoco es tan fácil, pero, pero sí, pues son temas complejos que hay que manejar. Y nosotros tenemos toda la libertad de poder decir como nuestra opinión personal. seguro. Sí. Ya, mira, cuéntame un poquito nos estaba hablando mucho de lo de la ballena, de la osamenta, cuéntanos un poco de esa historia. Ya, bueno, esto pasó el año pasado. Bueno, la comunidad de Puerto Tranquilo tenía la idea de ir a rescatar unas osamentas de ballena que habían quedado varadas junto a muchas otras Claro. osamentas en un lugar llamado Seno Escondido dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael. Eh, Esta idea estaba ahí, en el fondo seguramente también se estaba trabajando para poder lograrlo y nosotros llegamos justo trabajando con un proyecto de vinculación ciencia-empresa que nos permitía ir a terreno a filmar, a hacer distintos videos Ya. y ahí se aprovechó de unir y hacer la campaña real. Entonces, mientras un grupo entraba, se nos escondió haciendo las filmaciones
desde Puerto Tranquilo hacia el Parque Nacional Laguna San Rafael. Nosotras fuimos con la embarcación de Copa Sur Austral desde Tortel, navegando hasta el lugar donde estaba la osamenta. Allá nos juntamos todos, se hizo toda la campaña para subir todos esos huesos a la embarcación. Eh, Se logró y luego esa embarcación se volvió navegando hasta Tortel, donde llegó un camión de la municipalidad de Río Ibáñez, que es el municipio de Puerto Tranquilo, donde se subió toda la ballena, por así decirlo, y eso se llevó luego al pueblo y quedó bajo la custodia del Museo de Puerto Tranquilo, la escuela y la escuela, porque en el fondo las osamentas, en realidad el fin último es que esté el esqueleto montado en la escuela. Eso todavía no se logra y en ese momento se sabía que no se podía lograr, pero lo importante era poder hacer el rescate. Ya también decir que esto también fue como súper apoyado por el Museo Regional de Aysén, porque en el fondo también tenía que haber una entidad de resguardo del patrimonio que asegurara que no íbamos a, no sé, a romper los huesos, qué sé yo, tampoco es algo como tan fácil de manejar. Eso, en resumen, en Sí, resumidas y cuéntame, cuentas. el Museo de Puerto Tranquilo es todavía un museo pequeño, está recién creciendo y creo que como la historia de esta ballena es como igual parte central del mismo, ¿no? Sí, mira, yo en realidad no conozco tanto la historia del museo y no quiero quemarme porque ahí me está escuchando Daniel, que trabaja en el museo. Pero Puede sí ponernos yo, más bien ahí alguna cosa, algún comentario. sí, que no, ayúdame, ayúdame. No, pero yo sí escuchando también a Daniel en un Facebook Live hace poco, mencionaba también la ballena como algo importante para ellos también. Ya, pero sí el museo se gesta mucho antes de esto, pues, o sea, esto uno de los ejes, o no sé, una de las actividades de trabajo que ellos tienen, pero no es la única. Ya. Y Sí. mira, ustedes me dicen que están igual vinculados con la escuela. ¿Cómo es el trabajo que hacen con la escuela? No, mira, con la escuela nos vinculamos para poder hacer o sea, para poder asegurar que en el fondo la ballena era para ellos, porque en el fondo eso ¿Ya? uno tiene que como amarrarlo, porque tampoco a veces uno tiene la idea como, o sea, la idea no podía ser solamente de unas pocas personas, sino que tenía que la escuela obviamente querer la ballena. Y, Claro. y eso, la relación en el fondo llega como hasta ahí, hasta hacer el seguimiento del compromiso quizá, o estar seguras de que ese esqueleto es de alguna forma valorado. Y luego se sigue trabajando para poder montar esas osamentas ahí. Ahora es un trabajo que es incierto, porque como les decía, en el fondo uno postula fondos y no sabe si van a salir, pero el compromiso está de poder seguir trabajando en ello. O sea, yo creo que en algún momento va a salir, no sé con qué fondo va a salir, pero va a salir, pues estamos todos súper interesados en que eso suceda y ese es el compromiso. Pues. Lo que no puede pasar es que las osamentas queden ahí en una bodega, sino que queden en la escuela, que era lo que se planteaba. Yo mirando el proyecto educativo de la Escuela de Tranquilo, ellos tienen escrito ahí que una de las ventajas de la escuela es la naturaleza desbordante que tienen y las maravillas de tanto naturales como culturales, por así decirlo, del lugar. Entonces también ellos están como bien, ¿cómo decirlo? Como que están bien a caballo un poco de poner en valor su lugar hacia las nuevas generaciones. Sí. Sí, mira, ahí está un saludo de el Esteban, no sé si es Daniel o quién, pero dice que un saludo fraterno a Jacqueline y a todo el equipo de Aysén Mira el Mar, que han sido fundamentales en la puesta de valor de las osamentas en nuestra comunidad, refiriéndose a Tranquilo. Sí, bueno, Daniel trabaja en el Museo de Puerto Tranquilo. Gracias, Ya, no. Daniel. Sí, sí, era él Sí. entonces. Y bueno, es importante igual lo de la ballena porque, porque uno puede decir una ballena tan lejos del mar, pero lo que tiene un animal como la ballena es que es como una especie paraguas de estas que sirve mucho para proteger a otras cuando tú proteges a la ballena, ¿no? Es como muy insignia, Claro. muy... Sí, o sea, genera
genera reacciones en la gente y claro, todo el mundo quiere ver una ballena, ojalá viva, obviamente. Y claro, lo que estaba pasando es que lo que estaba pasando en Parque Nacional Laguna San Rafael igual es bien interesante porque son varazones masivas de ballenas, o sea, son grandes números de muchas ballenas que quedan ahí y que nadie sabe por qué pasó. Y es fuerte que la comunidad más cercana al lugar donde ocurrió eso no sepa o no, claro, no esté como No fuera consciente de eso. claro, no se esté permeando como ese conocimiento que se puede estar generando ahí. Entonces, también la ballena en tranquilo, el esqueleto de ballena tranquilo simboliza un poco como esa necesidad de conectarse también con ese lugar que está dentro del parque, que es marino y que también es parte del territorio, o sea, en el fondo es parte del territorio tranquilo hoy. ¿Entiendes? Como que también esa ballena es yo lo veo un poco así, como un eslabón que conecta y vincula a la comunidad local con el parque. Claro, les ayuda a mirar al mar justamente, porque no es, de pronto no es algo que lo estén haciendo constantemente. Claro, y si podrían dejar de hacerlo, es que también es eso, porque en el fondo esto se va construyendo, o sea, si quisiéramos podríamos solo movernos por la carretera austral y Aysén podría ser solo carretera austral y nos olvidaríamos de toda la parte archipelágica, eso podría pasar, pero nosotras por lo menos trabajamos para que no sea así y tengamos un territorio mucho más rico donde hablemos de un archipiélago y naveguemos y veamos muchos cetáceos y haya mucha ciencia de mar como generándose acá o no necesariamente a través de universidades que estén acá como permanentes ni nada, pero que en el fondo sea un lugar donde haya una dinámica en torno a lo que es un archipiélago, isla, mar, parques nacionales, reservas marinas, que eso es. Sí, a mí para mí es interesante, en el primer conversatorio que yo tuve, estuve hablando con Romanet Seguel de Hay Ciencia, de allá de Sí, Puerto Aysén, y claro, con ella hablamos mucho de cómo el concepto de fiordo como que no está tan instalado en la región, como que fiordos no, como que no saben lo que es y de hecho como que lo ven como un río más, no necesariamente lo ven como un fiordo, que es algo donde hay mar que va fluyendo por debajo. sí, no para nada. Yo de hecho me hago cargo de eso porque a Romanet la invitamos de hecho a unas charlas que hicimos en Puerto Cisnes y ella nos hizo una maravillosa charla de fiordos y yo creo que todos ahí estábamos aprendiendo. Y fue genial, porque en realidad, claro, tú te das cuenta que el lugar, y bueno, y era lo que yo te decía en un principio, que uno se da cuenta que el lugar donde uno vive tiene ciertas particularidades y además es desconocido. Entonces, bueno, por un lado es maravilloso, pero por otro lado también te dice como, oye, hay que trabajar un poco. Sobre todo cuando está cuando el conocimiento está, po, ¿cachai? Y ahí hay que Entonces, verlo como una oportunidad finalmente, porque claro, hay un montón de conocimiento científico al mm, respecto que se puede aprovechar mucho en todo esto de ecoturismo marino, ecoturismo científico y ese tipo de cosas. Y generalmente cuando uno hace proyectos de turismo, como que uno siempre tiene que buscar qué frases o qué argumentos son como para por qué estar ahí y no en otro lugar. Yo creo que los fiordos, al ser un ecosistema tan exclusivo de unos pocos lugares del mundo, cumple justamente esa función, ¿no? claro, y de hecho mirando un poco como otros sistemas de fiordos, yo conozco el caso de Nueva Zelanda porque me fui para allá como 8 meses en algún momento después de la Ya. universidad y claro, es súper distinto y ahí hay una oferta de ecoturismo marino, hay una idea del fiordo, o sea, en el fondo hay un conocimiento quizás del paisaje que es terrestre y es marino, no se separa. Acá es como que es terrestre y luego el mar se dibuja como una cosa azul y no hay nada más. Ya. Entonces, también ahí yo vi otra forma de relacionarse con esos lugares y lo parecido que era el lugar de donde yo venía, que al final era lo mismo, era un sistema de fiordo. Bueno, Romanet estudió en Noruega, ¿cierto? Ella estuvo viviendo allá un tiempo. Ella estuvo un tiempo por allá, sí. Claro, y ella también me contaba eso, o sea, en el fondo allá se asume el territorio como lo que es y se conoce también.
Y eso no pasa, quizás, como tú decías, no pasa en Aysén, pero yo sería un poco más crítica porque además soy geógrafa, no pasa en Chile, no hay un estudio Mm. geográfico del archipiélago enorme que existe entre Aysén y Magallanes. Bueno, y Oye, esta debería el de ser para Chiloé. la Universidad de Aysén, por ejemplo, sería una oportunidad, o para la misma Austral, como tratar de potenciar ese Sí, tipo de línea de investigación. sería genial, a mí me encantaría. Me imagino que debe ser también, quizás debe ser caro estudiar en esas zonas, no sé, me imagino. Pero bueno, todo se puede, ¿no? Hay Bueno, pero que, igual ya, si va a ser gente que estudie que es de la región, igual eso abarata muchas cosas, porque claro, una de las sí, cosas que dicen es, alguien que vaya, tenga que viajar siempre, no sé, desde Santiago, por ejemplo, para investigar esas cosas, pues obviamente va a ser mucho más caro desde el punto de vista logístico, pero una claro, si universidad que está se instale acá. ahí, Sí, la verdad es que esos son temas potenciales todo el rato. Y bueno, igual es importante también conocerlos para entenderlos, cuidarlos, tomar decisiones quizás más complejas y no emparejar toda esa zona con una sola actividad y que no se vuelva un monocultivo de salmones porque en el fondo es un poco también lo que pasa, que cuando uno no conoce lo que tiene, pucha, no sé, si yo no conozco el bosque, como que lo talo entero y me quedo con un ah, peladero en el fondo. Pero si lo conozco, a lo mejor puedo seleccionar y hacer una tala selectiva y manejarlo, y es distinto. Entonces también eso es una necesidad en Aysén en general, como en las áreas de conservación. ya, Mm. mira, tú no has estado hablando mucho de esto del enfoque local para hacer todo esto de la conservación. ¿Cómo puede uno tratar de hacer para escalarlo? Porque claro, aquí te está hablando de Raúl Marín Balmaceda, de Puerto Cisnes, de Puerto Tranquilo. ¿Cómo puede hacer uno para que sea una, no sé, o una política o un trabajo a nivel regional o incluso a nivel nacional? ¿Se puede hacer algo así? Mm, no sé. La verdad es que, claro, la verdad es que ese es como el tipo de preguntas que uno se hace, porque también a uno le gustaría, cierto, que haya que esté un poco más resuelto el tema, pues que uno no esté haciendo ciencia con estos temas, sino que en realidad fueran también políticas públicas en el fondo. Claro. Y yo pienso que se puede, no sé si se está trabajando en ello, por lo menos nosotras no lo hacemos, nos dedicamos mucho más como a la necesidad desde lo local y un poco más como proyectos en el corto plazo. Sí me ha tocado participar de instancias como con gente que ve los temas de políticas públicas y que está preocupado de generar mecanismos o leyes, qué sé yo, para que sea más fácil gestionar los territorios desde escalas locales y todo. Y pareciera ser un tema que sí se discute y se habla, pero no sé si hay tanto avance, quizás. En todo caso, yo destacaría el poder que tienen los municipios de generar cambios y de establecer acuerdos directos con los gobiernos regionales, también con las mismas unidades de áreas silvestres protegidas. Eso yo me he dado cuenta que es fundamental. O sea, trabajar con los municipios es casi la mejor estrategia para poder, de alguna forma, no sé, conectar un poco más el tema de la conservación con la política pública. Claro, esa es la Mm. forma en la que incluso ahora con todo lo del estallido social o lo del coronavirus se habla mucho de que son los Sí, alcaldes justamente las personas que están más en contacto con las necesidades de la gente, por lo tanto, escucharlos a los representantes desde la alcaldía eso es como una buena forma de conocer lo que está pasando en el territorio. sí, sí, no, y además ellos tienen mecanismos, no sé, si es necesario hacer una ordenanza municipal, por ejemplo, ese tipo de cosas se pueden hacer desde los municipios, se puede como normar ciertas, eh, no sé, prácticas, necesidades que tenga el territorio, como para que uno no trabaje solo en base a acuerdos de palabra, ¿no? Como también a construir algo más formal. Y creo que ahí los municipios son clave. No tenemos muchas más herramientas que esa en realidad. Sí. Mira, acá Mm. nos están haciendo un par de comentarios. Dice, bueno, devolviéndonos un poco en el tema, que de hecho en las escuelas no, nos enseñan la geografía del país de una forma muy superficial.
no está ni integrada ni con el reconocimiento de su rol en procesos sociales, naturales, ambientales, que eso sería súper importante de hacer. Y bueno, dice que en general no se enseña, nada de lo que se enseña como de manera integrada, que ese es un gran Que se, problema. sí, sí, bueno, la verdad es que yo, de hecho, en geografía, no sé, la geografía del colegio me acuerdo muy poco, no sé si vi, y si vi geografía me acuerdo de la depresión intermedia, la cordillera de los Andes, lo que nos enseñan como un poco la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes, la depresión intermedia. Y acá no hay ni cordillera de la costa ni depresión intermedia, así que yo estaba en un mundo que no encajaba con lo que me enseñaban. Y Claro, no, igual seguramente es eso le, como de le memoria. pasaba a todos los aiceninos, seguramente como, ay, ¿dónde está la depresión intermedia? Claro. De hecho, para mí la geografía yo creo que fue como de memoria. Apréndete todos estos nombres de volcanes, apréndete estos nombres de lagos, ¿dónde están? Muéstralo en el mapa, ¿dónde están? Es como Claro, eso, la geografía y listo, si tú sabías dónde están las cosas, ya sabías geografía, pero no sí, sabías qué pues. personas vivían ahí, no sabías qué impactos ambientales había en el lugar, ese tipo de cosas. Claro, Entonces, igual sí, se pues nota. hoy día ha avanzado, o sea, la geografía hoy día ha avanzado mucho más como en posicionarse como una, no sé si una ciencia, porque ahí como la discusión está abierta, pero en el fondo está siempre viendo temas de conflictos ambientales, porque en el fondo es la relación de las personas con su medio, pues. Entonces, siempre se está viendo como eso. Ahora, lo que yo hice con Aysén Mira al Mar y estamos haciendo con la Jesús es abordar el territorio de Aysén como un territorio de conservación. O sea, el objetivo de la conservación, no, perdón, de la fundación es trabajar desde esa mirada. Ya, entonces, claro, hay otros temas ambientales que se escaparían quizás de nuestro trabajo y que no veríamos. Lo que nos interesa es netamente la conservación, en este caso marina, y cómo las comunidades pueden beneficiarse de esos objetivos de conservación, desarrollándose como desde lo humano hasta, no sé, lo social, educacional también. En el fondo, esa es un poco la mirada que nosotros le damos al territorio desde la fundación. Seguro. Y bueno, eso es súper interesante lo que tú dices, lo de la conservación, con una mirada un poco de marina, pero igual, como mencionaba antes, tratando de no desconectar la parte terrestre con la parte marina, ¿no? Eh, Claro, sí, por eso decía como el archipiélago, trata, sí, es como, sí, no es, claro, no es solamente el mar ni lo que está bajo el mar. De hecho, nosotras no nos metemos casi bajo el mar. O sea, no, como que no es, o sea, uno igual tiene que buscar conocimientos de ahí para poder aprender, conocer, pero es un área que no manejamos. O sea, no somos para nada biólogas marinas y es totalmente desconocido, pero sí sabemos y estamos conscientes que vivimos en un archipiélago y que hay que conocerlo. Claro. Seguro. Mira, nos está quedando minuto y medio más o menos del conversatorio, así que cuéntanos un poco como el cierre de lo que quieras dar a la charla, ¿no? Sobre la conservación desde la localidad. Bueno, yo creo que, a ver, como cierre, pensar en tratar de construir círculos virtuosos entre el trabajo que uno hace y los objetivos de conservación de la naturaleza. O sea, Mm. cómo yo, con mi profesión o a lo que yo me dedico, aporto de alguna forma a los objetivos de conservación que tiene el territorio en el que habito. Creo que esa es una forma también de hacer conservación y que puede hacer cualquier persona realmente. No es necesario haber formado una fundación ni haber estudiado algo en específico, sino que se puede hacer. Creo que con eso me gustaría cerrar esta charla y Vale, agradecerte, Paul, perfecto. por habernos invitado. La verdad es que estaba un poco nerviosa igual y fue súper Ah, agradable. perfecto. Bueno, esa es la idea de hacer como una... Justamente por eso no se llaman charlas ni nada de eso, sino conversatorios, porque la idea es ir conversando un poco, que tú das tus ideas, yo las converso, la gente va opinando igual desde los comentarios, que igual hoy hubo comentarios súper interesantes, así que gracias a todos aquellos que estuvieron aportando. Nos quedan ya 20 segundos, así que Jackie, un gusto haber podido conversar contigo. Y bueno, y a todos, muchísimas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias a todos también. Que estés muy bien, Paul. Vale, Cuídense bueno. todos. Chao, chao.